Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios, en esta nueva serie de este mes de octubre que hemos denominado Sabiduría. Es especial iniciar este nuevo mes y desde ya pues mi deseo es que Dios bendiga tu vida, tu familia, tus planes en este precioso mes. Estamos ya en la recta final de este año 2020 y reconocemos que la fidelidad de Dios ha sido sobre nuestras vidas. Y en esta serie del mes, Sabiduría, lo vamos a estar estudiando el libro de Proverbios. Y sin duda Dios va a hablar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que cada uno de nosotros tengamos ese sentir, es mi deseo, para poder poner en práctica la palabra. En esta ocasión vamos a dedicarnos en el capítulo 1 de Proverbios. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este día vamos a hablar, cuando tú y yo tenemos esa sabiduría que viene de lo alto, tú y yo vamos a entender el temor de Dios. El temor de Dios es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Sabes, cuando pensamos en el libro de Proverbios, son dichos que fueron breves y vigorosos, que expresan unas verdades y unas sabidurías en esta vida. Hacen centrar los pensamientos. Y si tú puedes ver la imagen que tenemos en este mes, hace centrar los pensamientos y también los sentimientos, las emociones. Y la sabiduría es lo que guía y controla las emociones y los pensamientos. Y si hubo un hombre que le pidió a Dios sabiduría y está registrado en la Escritura, ese fue Salomón. Y sabes, pensando en el escritor, pensamos en alguien que buscaba la sabiduría de parte de Dios. Sabía que el guiar a un pueblo como rey no era cosa fácil. Y sin duda, en la vida en que nosotros sobrellevamos, sin duda tenemos más de alguna responsabilidad. Y no vamos a hacer las cosas bien si no le pedimos a Dios sabiduría. Y lo primero que la sabiduría nos lleva es lo que dice el versículo número 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Lo primero que yo quiero que sobresalga en esta mañana y en este día, que el temer a Dios es de sabios. Para muchas personas el temer a Dios en los días en los que vivimos es fanatismo religioso. Para otros es algo irrelevante, para otros es algo aburrido. Para muchas personas no es lo que quisiesen hacer, o solamente para personas ancianas que no han disfrutado la vida. Para muchos jóvenes y señoritas, el escuchar acerca del temor a Dios es algo anticuado, es algo incómodo. Incluso para muchas personas adultas en los días que vivimos, un mundo lleno de conformismo, un mundo posmoderno, lleno de placeres que están a la vuelta de la esquina. Pero una vez más, Dios nos habla a través de su palabra y nos recuerda que ser sabio es tener temor a Dios. Y el temor a Dios pues se traduce de diferentes maneras. En el capítulo 1 podemos ver cómo lo describe, que los proverbios fueron escritos en realidad para poder entender sabiduría y doctrina. Doctrina también tiene un sinónimo en estos versículos de disciplina, para discernir palabras de inteligencia. ¿Sabes? La sabiduría nos lleva a nosotros a disciplinarnos, a entender que el dueño de nuestra vida debe ser nuestro Dios y que no nos regimos solos. Y en el momento que dejamos a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida, pues surgen los problemas, las consecuencias, esos momentos difíciles en nosotros y en los que nos rodean. Y Dios quiere que tú y yo entendamos que la sabiduría nos lleva a entender que inicia en el temor a Dios. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿estamos temiendo a nuestro Dios en realidad? Una cosa es decir que Dios existe, una cosa es decir que creemos en Dios, pero ¿se deja ver en todas las áreas de tu vida? ¿Se deja ver en tu familia que los valores de tu hogar no son en base a tradiciones, sino que son en base a la palabra de Dios? Que cuando tú educas a tus hijos, a tus hijas, y les hablas de que algo no es incorrecto, les recuerdas que a Dios no le agrada, que a Dios no le parece eso y que por lo tanto ellos deben de obedecer. Cuando tú piensas en tu matrimonio,
basas todo en el temor a Dios, que existe un lenguaje que no debe de practicarse, que no conviene, que existen comportamientos que no son agradables a Dios y que no traen nada de beneficio para la relación matrimonial. Cuando tú piensas en la vida que llevas en tu trabajo, entiendes que vivir una vida de integridad es por el temor a Dios. La motivación principal debe de ser ese temor hacia Dios. Y entonces en realidad vamos a demostrar esa sabiduría que queremos estar estudiando en este mes. La sabiduría nos lleva a nosotros a tener temor a Dios, a tener verdaderamente ese temor a nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo número 4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Qué difícil es para la juventud en los días que estamos viviendo adquirir inteligencia y cordura. Esa palabra cordura da una indicación a la juventud a poder entender, a llevarlos a esa reflexión, a detenerse un momento. Vivimos días muy acelerados. El activismo y muchas cosas más llevan a la juventud a tomar decisiones en base a impulsos, en base a las modas, a lo popular, a los malos consejos, y ellos toman decisiones muchas veces creyendo que es lo correcto, pero no lo es. Es por ello que el temor a Dios nos lleva a tener cordura, tanto a los jóvenes y a las señoritas, a saber qué relaciones van a tener, a poder abstenerse de las relaciones sexuales antes del matrimonio, a poder buscar a esa persona ideal para toda la vida, y a los adultos para poder velar por la salud integral de sus hijos. Y en realidad a nosotros como cristianos, cada decisión, cada meta que nos proponemos, buscamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios basado en el temor a Él. ¿Quieres tú en realidad entender qué es la sabiduría? Pues inicia practicando el temor a Dios, inculcando a tu familia, inculcando a los que te rodean a que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Que el Señor te bendiga en este día.